y vamos avanzando. Profesor, buenos días. Disculpe, usted tiene la opción de grabar la clase el día de hoy. Se supone que es donde. No, me sale grabación no disponible. No tienes permiso para grabar esta videollamada. Lo hice con. Listo, gracias. Listo, vale, todo bien. Entonces, sí. Sí, tú puedes grabar. Ah, bueno, listo, vale, perfecto, vale, gracias. Listo, o lo puedes compartir por un drive, un enlace donde se pueda descargar el. Listo, dale, perfecto. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Bien, gracias, profesor. Profe, disculpe, no sé si soy yo solamente, pero es que lo escucho muy bajito. Pero no sé si de pronto me corrobora alguno de mis compañeros y yo busco la manera aquí de ¿Cómo me proveerme de escuchas? algo. Ah, Creo que sí es tuyo porque yo escucho bien acá. listo, entonces esperamos que puedas mejorar tu conexión. Intenta a ver qué puedes hacer. Ok, gracias. Listo, muchachos. Entonces, en esta sexta sesión lo que nos corresponde es profundizar lo que es la estructura de la administración pública, centrándonos inicialmente en lo que es la administración nacional, porque partíamos de la idea de que esta estructura de la administración pública la componen tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial. En la clase pasada alcanzábamos a mirar el artículo 38 de la ley 489 de 1998, que nos refiere que esas entidades del orden nacional a su vez tienen dos sectores. Un sector centralizado, en donde, digamos, las autoridades más importantes son el presidente, ministros y directores de departamentos administrativos, según lo dice el artículo 39 de la ley 489 del 98, pero que este sector centralizado, además de estas tres autoridades que acabo de mencionar, también lo conforman la vicepresidencia de la República, las superintendencias sin personería jurídica, las entidades o autoridades administrativas especiales, perdón, unidades administrativas especiales sin personería jurídica y unos consejos de la administración. Estos son el número de órganos que componen el sector centralizado de la administración pública del orden nacional, tal como lo podemos ver aquí en pantalla. Y lo característico es que las superintendencias y las unidades administrativas especiales que componen el sector central de la administración se caracterizan justamente por no tener personería jurídica. Distinto, digamos, a este segundo bloque que lo compone el sector descentralizado por servicios y en el cual tenemos los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica. Tenemos adicionalmente las S, que son las empresas sociales del Estado, y tenemos las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, así como los institutos científicos y tecnológicos. Esto que está en la presentación donde lo encontramos, artículo 38 de la ley 489 del 98, y todas estas entidades son las que vamos a estar viendo en el transcurso de la clase. Hoy nos vamos a concentrar en el sector central de la administración. Antes de entrar a la presidencia, quisiera que miráramos dos artículos de la Constitución. Por un lado está el artículo 150, que como ya ustedes saben, el 150 se refiere a funciones del Congreso de la República. Y por otro lado está el artículo 189, que como ustedes ya saben, se refiere a las funciones presidenciales. Entonces, estos dos artículos contienen unos numerales que parece que se contradicen, y el objetivo ahora es analizarlos y mirar si existe o no esa contraposición en los artículos. Artículos de Constitución Política, 150, el numeral séptimo.
Entonces, miren, como les decía, el 150 se refiere a las funciones del Congreso o lo que le corresponde al Congreso mediante leyes. Y el numeral séptimo dice que le corresponde al Congreso determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, estadísticos y otras entidades del orden nacional. Una idea en la que hemos insistido es que son las corporaciones públicas las que determinan la estructura de la administración pública. Entonces, por ser el Congreso una corporación pública del orden nacional, es el Congreso el que determina la estructura de la administración pública de la administración nacional. Y que esa idea se puede descender al contexto departamental, el contexto municipal, en donde es la asamblea departamental la que determina la estructura de la administración pública departamental y son los consejos distritales y municipales los que a su vez determinarán la estructura de la administración pública en el nivel distrital. ¿Cuál es lo característico en este asunto? Y es que no es una competencia per se o absoluta de estas corporaciones públicas, sino que requiere siempre la iniciativa del gobierno. Entonces, si el gobierno, el presidente Gustavo Petro, quería crear el Ministerio de la Igualdad, ese Ministerio de la Igualdad solo podía ser creado mediante ley de la República, pero le correspondía al presidente presentar al Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se crea el ministerio. No es que el Congreso diga mañana, no, es que nosotros necesitamos tener un Ministerio de las Juventudes. Digamos que no le corresponde al Congreso determinar la necesidad de crear ministerios, sino que si bien es cierto, ellos determinan la estructura de la administración, esta tarea solo es posible cuando el gobierno tiene la iniciativa. ¿Ya claro el punto? Bueno, parece que sí. Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 150 en cuanto a funciones del Congreso de la República. Y miren que el 150 constitucional, numeral séptimo, refiere que es función del Congreso a través de las leyes suprimir o fusionar los ministerios. Entonces ahora vamos a irnos al artículo 189, a ver qué nos dice este artículo, y vamos al numeral 15. El 189 dice: corresponde al presidente de la República, como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. No sé si ya llegan al punto que quiero mostrar. Mientras el 150 establece que es función del Congreso de la República mediante leyes suprimir o fusionar entidades, organismos nacionales, el 189, que se refiere a funciones del presidente de la República, el numeral 15 dice que es función del presidente como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. Entonces, digamos que de esta lectura del artículo 189 y del artículo 150, pareciera que hay una contradicción, pero lo que ha dicho la Corte Constitucional es que la función que se encuentra en el artículo 150 supone que es la ley la que ha de determinar los principios de carácter general, los objetivos y los límites que demarcan la competencia funcional que se le asigna al presidente de la República. Entonces dice la Corte, son dos momentos distintos, no hay una contradicción, se tratan de dos momentos distintos. Uno, el presidente de la República sí tiene la función de suprimir o fusionar entidades del orden nacional, pero esa competencia que está en la Constitución se activa una vez el Congreso de la República ha expedido como el marco o esa ley en la que se establecen los principios y los límites para que el presidente de la República pueda ejercer esa potestad. Entonces, si el presidente de la República quiere hoy suprimir un ministerio,
No lo podría hacer hasta cuando el Congreso de la República no haya expedido una ley en donde demarque el alcance de esa función. ¿Queda claro el punto? Son dos momentos distintos. En uno, el Congreso de la República determina cuáles son los principios generales, objetivos y límites para que el presidente pueda ejercer esa función constitucional, y en el segundo evento, que es el del 189, numeral 15, el presidente lo puede hacer, pero para hacerlo requiere del evento número 1 o del paso número 1, y es que el Congreso de la República fije los límites de esa actividad. Entonces, avanzando en lo que nos corresponde y antes de entrar a la figura de la presidencia, vamos a tocar brevemente lo que es el sistema presidencial, aunque el miércoles de la semana pasada tuve la oportunidad de referirme a lo que es el sistema parlamentario y unas diferencias con nuestro sistema presidencial. ¿Qué podemos decir del sistema presidencial? Que es una aplicación literal de la teoría de la división del poder establecida por Montesquieu, donde existe una rama ejecutiva, una legislativa y una judicial, y que es el presidente de la República la máxima autoridad de esa rama ejecutiva, con la particularidad de que nuestro sistema presidencialista, el ejecutivo es monista o monocrático. ¿Y qué quiere decir que es monista o monocrático? Quiere decir que encabeza el presidente de la República, están las dos jefaturas, jefe de Estado y jefe de gobierno. Distinto a los sistemas parlamentarios, insisto, donde el Ejecutivo es bicéfalo. Por tanto, en los sistemas parlamentarios existe una persona que ejerce la jefatura del gobierno y existe una persona que ejerce la jefatura del Estado. Mientras que en los sistemas parlamentarios el Ejecutivo es bicéfalo, porque hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, en el sistema presidencial tenemos un ejecutivo monista o monocrático, porque en una sola persona están los dos roles. Otra característica del sistema presidencial es que el presidente es elegido por sufragio universal. En Colombia, todos los ciudadanos y ciudadanas salimos a las urnas a elegir quién queremos que sea el presidente de la República. Eso no ocurre en los países con un sistema. Lo que se vota en las elecciones es la conformación del Parlamento, y del Parlamento se escoge al jefe del gobierno. Aquí nosotros de manera directa, y es lo característico del sistema presidencial, escogemos a quien queremos que sea nuestro presidente. Otra característica del sistema presidencial es que una vez elegido presidente, no puede sustituirse por otro durante el mandato que le corresponde. Entonces, si nosotros escogimos al señor presidente actual de la República por 4 años, el presidente actual de la República no puede ser sustituido por otros vía controles políticos. Es decir, el Congreso de la República no le puede aplicar una moción de censura al presidente, como si ocurriría, por ejemplo, en el caso español, que es un sistema parlamentario en donde el Parlamento español tiene la posibilidad de remover del cargo o negarle la confianza, que son conceptos que ya vimos, aplicar la moción de censura al presidente del gobierno español. Eso no ocurriría en Colombia, y una de las características del sistema presidencial es que quien es elegido presidente va a estar en presidencia los 4 años, no puede ser removido vía control político. Es decir, no existe una responsabilidad política del presidente frente al Congreso, y eso es clave. No, que el Congreso de la República sí puede declarar la incapacidad del presidente o declararle el abandono del cargo, son circunstancias completamente distintas. Cuando hablamos que el presidente, una vez elegido, no puede sustituirse, nos estamos refiriendo a la inexistencia de responsabilidad política del presidente frente al Congreso. Ojo, obviamente los ministros del gobierno sí responden políticamente ante el presidente, porque así lo ha definido ante el Congreso, porque así lo ha definido nuestro sistema constitucional. Entonces, si uno estudia lo que es la responsabilidad política del gobierno,
frente al Congreso, uno puede decir que el presidente de la República no tiene responsabilidad política, pero los ministros que él designa sí tienen responsabilidad política frente al Congreso, porque el Congreso puede aplicarle la moción de censura a determinado ministro. Otra idea del sistema presidencial es que el Ejecutivo y el Legislativo tienen una independencia recíproca, pero ojo que esa independencia no es absoluta, toda vez que se han pensado unos mecanismos de coordinación funcional. Es decir, en nuestro sistema de gobierno no puede estar el presidente caminando por un lado, el Congreso de la República caminando por otro, de manera completamente autónoma. Y se ha previsto constitucionalmente unos mecanismos de coordinación funcional en donde, por ejemplo, el presidente de la República es quien sanciona y promulga las leyes confeccionadas por el Congreso. Entonces, digamos que uno podría decirlo en los términos constitucionales, que existe un principio de colaboración armónica, de tal forma que todos colaboran armónicamente o conjuntamente para el cumplimiento de los fines. Es función del legislador hacer las leyes, pero es función del presidente de la República promulgar y sancionar las leyes de la República. Entonces, no existe esa autonomía absoluta, toda vez que sería impracticable, como lo dice la presentación, esta separación. Otra cosa importante es que existen leyes que pueden expedirse exclusivamente a iniciativa del gobierno, como son estas leyes por medio de las cuales se determina la estructura de la administración nacional. Insisto, no podría hacerlo el Congreso de la República. ¿De dónde tiene que emanar? Tiene que emanar de la voluntad del gobierno, que ha puesto en consideración del Congreso un proyecto de ley por medio del cual se modifica la estructura, bien sea creando un ministerio, fusionando dos ministerios o escindiendo un ministerio para que de ese ministerio nazcan dos ministerios, como ha ocurrido en la historia colombiana. Ahorita vamos a ver una ley del año 2011 en donde el Ministerio de la Protección Social se escindió, y ese Ministerio de la Protección Social nacen dos ministerios, como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces, la idea es que si bien existe una independencia recíproca entre el Ejecutivo y el Legislativo en el sistema presidencial, esa independencia no es autónoma 100%, toda vez que existe unos mecanismos de coordinación funcional. Pregunto, ¿a quién le corresponde aprobar el Plan Nacional de Desarrollo? Al Congreso de la República. ¿Pero quién presenta el Plan Nacional de Desarrollo? El presidente de la República, una vez se posesiona. Pregunto, ¿quién aprueba el presupuesto general de la Nación? El Congreso de la República. ¿Pero quién construye el proyecto de ley por medio del cual se adopta el presupuesto general de la Nación? El gobierno. Entonces miren que con estos ejemplos lo que concluimos es que en el sistema presidencial hay una independencia del Ejecutivo y Legislativo, porque el Ejecutivo no nace del Legislativo, pero aun cuando hay independencia, existen unos mecanismos de coordinación funcional. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Clarito, profe. Listo. Entonces, avanzando en nuestra presentación, yo les dije que leyeran los artículos de 188 al 201 de la Constitución, porque esos artículos recogen la idea que se expone ahora en la diapositiva. 1. El presidente de la República simboliza la unidad nacional. Es el jefe del Estado, es el que representa al Estado en el contexto internacional. Además, es el que toma las grandes decisiones administrativas en nuestro territorio. Hemos dicho que se elige por medio de elecciones populares por un periodo de 4 años, con la particularidad de que el presidente se elige con la mitad más 1 de los votos. Y esa es la razón por la que en nuestro sistema constitucional hablamos de segunda vuelta presidencial, y es que cuando en la primera vuelta el presidente no logra el 50 más 1 de los votos, pasan a la segunda vuelta los dos candidatos que hubieran obtenido la mayor votación,
con la finalidad de que en la segunda vuelta el presidente de la República que se escoja sí cuente con esa mayor popularidad como símbolo de la unidad nacional, y para que cumpla con esa finalidad de ser símbolo de la unidad nacional se requiere sí o sí que sea elegido por la mayoría de los colombianos. Esa es la idea que se esconde detrás de por qué el presidente se debe elegir con la mitad más uno de todos los votos. Uno, porque es un sistema presidencialista, y porque en el sistema presidencialista el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Entonces sería duro en la práctica tener un presidente que sea elegido con el 30% de los votos de la población, mientras que los otros candidatos un 29%, un 28% y etcétera. No, lo que se busca con nuestro sistema constitucional es que el presidente, como símbolo de la unidad nacional, resulte elegido de mayoría, por la mitad más uno de los colombianos y colombianas. Monocrático, eso ya está claro, el presidente jefe de Estado, jefe de gobierno, no voy a profundizar en esa idea. Característica cuarta, es importante considerar, muchachos, que la figura de la reelección presidencial hoy se encuentra prohibida en Colombia. Entonces, digamos que en el año 2015 se pidió un acto legislativo, que es el acto legislativo número 02, el cual estableció que bye bye reelección presidencial. Déjenme y voy al acto legislativo, porque si no estoy mal, ese acto legislativo dispone que podría haber reelección si se modifica la Constitución mediante referendo. Vamos a ver. Miren, artículo 197 de la Constitución, con ocasión a este acto legislativo, quedó así: no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Es una inhabilidad. No puede ser presidente quien haya ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses en forma continua o discontinua durante el cuatrienio. Ahorita que estemos revisando la figura de la vicepresidencia, vamos a observar que el presidente de la República o la vicepresidenta actual puede eventualmente ejercer el rol de presidente bajo los supuestos constitucionales. Y en los casos en que la vicepresidenta haya ejercido la presidencia por más de 3 meses, digamos que no podrá ser elegida presidente de la República, porque así lo dispone el artículo 197 constitucional. Y miren lo que dice: la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo, iniciativa popular o asamblea constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mismo Congreso de la República cercenó la posibilidad de modificar la Constitución en materia de reelección presidencial vía acto legislativo. Ustedes saben que una de las formas de modificar la Constitución es vía actos legislativos, pero en materia, y que ya saben que requieren 8 debates para ser aprobado y demás, pero que en materia de reelección presidencial el mismo Congreso de la República mediante acto legislativo dijo: no se puede modificar la prohibición de la reelección salvo que se trate de referendo, iniciativa popular o asamblea constituyente. Es decir, la tercera vía de modificación de la Constitución, que son a través de acto legislativo, no será posible. Entonces, esto ya fue analizado por la Corte en el mismo año 2016, pero se declaró inhibida. Entonces, si hoy llega en el Congreso un proyecto de acto legislativo por medio del cual se busque, o quienes han tenido miedo de que el presidente Gustavo Petro pueda permanecer en la presidencia más de 4 años, esa posibilidad no existe desde el punto de vista constitucional. 1, porque la reelección está prohibida, y 2, porque el Congreso de la República no podría expedir un acto legislativo modificando la reelección, toda vez que, insisto,
esta prohibición solo puede ser reformada vía referendo o vía asamblea constituyente. Por lo tanto, digamos que no sería viable una iniciativa del Congreso de la República para la expedición de un acto legislativo que modifique este punto de la Constitución. ¿Quedó clara la idea? Profesor, sí, pero yo tengo la duda entonces de cómo pasó eso de que en las presidencias anteriores, por ejemplo. No, sí, claro, porque es que esto es un acto legislativo del año 2016. Déjame ver acá. Perdón, este es un acto legislativo del año 2015. Es en el año 2015 cuando el Congreso de la República procura de garantizar un equilibrio de poderes, dice, se prohíbe la reelección en Colombia, la reelección presidencial, y esta prohibición solo puede ser reformada mediante referendo o asamblea constituyente. Ya digamos que las otras experiencias de reelección que tuvimos antes del año 2015 era porque el texto constitucional lo permitía. Según la reelección de Álvaro Uribe, la reelección de Juan Manuel Santos, eso ya no es posible a partir del acto legislativo 02 del año 2015. ¿Quedó claro? Es decir, que con esto se frenaría mucho el deterioro de la democracia y que muchas personas se atornillarían en el poder. Sí, digamos que este justamente es un acto legislativo que busca un equilibrio de poderes y como es un sistema presidencial, la ejecutiva es fuerte, lo que se busca es que quien llegue a Palacio Presidencial no pueda estar más de 4 años. Digamos, Pero yo me pregunto, Uribe tuvo su mandato por largo periodo de tiempo, de manera, entre comillas, democrática, porque usted me explica que él se hizo reelegir muchas veces por este... De hecho, a Uribe le tomaron por la tercera reelección. Uribe iba por un tercer mandato, sino que la Corte Constitucional, frente a ese acto legislativo que lo permitía, la Corte dijo, se cae el acto por vicio de forma. Ojo, ni siquiera se cayó por ser contrario al ideal democrático y participativo propio de la Constitución, sino que esa segunda reelección de Uribe, es decir, su tercer mandato, se cae el año 2010, pero es porque la Corte dice, ese acto legislativo tiene vicio de forma. Entonces, digamos que como hemos tenido experiencias de presidentes que se han reelegido por un periodo, lo que dijo el Congreso en el año 2015 es, se prohíbe la reelección. Y esta prohibición solo puede ser levantada mediante referendo o asamblea constituyente. Entonces, digamos que para que el presidente de la República actual pueda ser reelegido... Profe, se escucha bajito. Se escucha bajito, profe. Déjame ver. ¿Me escucha mejor? ¿O igual? Se está hecho un poquito igual. Y déjame ver, me cambio de red. No sé si es porque tienen el micrófono. Déjame ver, Natalia. Y que le... No la puedo silenciar. ¿Pero ya me escucha mejor? ¿O no me escucha? Va y viene, profesor. Dios mío, eso está como el hambre, pelados. Vamos a ver. Me voy a retirar y me voy a conectar nuevamente, ¿vale? Volví, ¿me escuchan? Sí, pero Mejor. Sí, señor, ya mejor. Listo, vale, muchísimas gracias, Jonathan. Entonces, pelado, lo que le estaba diciendo es que con este acto legislativo
lo que se restringió es la posibilidad de modificar lo relacionado a la reelección presidencial vía otro acto legislativo que, como ustedes saben, esos actos legislativos son propios de la actividad del Congreso. Entonces, si el presidente actual quisiera reelegirse, no lo puede hacer a través del Congreso, no lo puede hacer con su bancada en el Congreso, sino que le tocaría más bien pensar en una asamblea constituyente o en un referendo. Esa es la idea que se esconde detrás del acto legislativo 02 del año 2015, y es que esta modificación a la reelección no sea voluntad del Congreso de la República, sino de la ciudadanía. ¿Quedó claro? Y obviamente, esto es un acto legislativo desde el año 2015. Las reelecciones que hemos tenido en la historia a partir del 91 obedecen a que la Constitución o el acto legislativo, de la época posibilitaba la reelección. A partir del año 2015 está prohibido. ¿Claro? Profe, pese a estar prohibida, o sea, pese a que esté prohibida la reelección, obviamente como forma de respetar la democracia y la igualdad de oportunidades para los demás candidatos y aspirantes a la presidencia, no se supone que, como pasa muchas veces aquí en Colombia, en el caso específico Uribe, él elija mandatos, o sea, se puede gobernar en cuerpo ajeno, como pasó con Duque, como le intentó Uribe con Juan Manuel Santos. De alguna u otra manera no hay un acuerdo entre los partidos políticos como para alternar y que no se dé una forma de abuso o de vacío jurídico con respecto a la democracia. Porque por ejemplo, Uribe mandó, para mí, sinceramente le digo, durante el gobierno de Duque, para mí gobernó Uribe en cuerpo ajeno. Y es algo que de pronto a muchos como colombianos como tal se siente como que, ok, otro mandato de Uribe, pero de manera indirecta. ¿No hay alguna posibilidad de que los partidos o los candidatos tengan eso en cuenta? Digamos que entiendo el punto, pero eso es un fenómeno de la política misma, es una dinámica de la política. Digamos que lo que nos corresponde es la mirada constitucional, y si manda o no en cuerpo ajeno, digamos que uno podría aplicarlo tanto de Uribe como del gobierno actual, si el gobierno actual pretende llevar un candidato a las próximas elecciones. O sea, digamos que eso forma parte de las dinámicas de partido. Ya, pero digamos que Uribe no puede ser presidente de la República nuevamente. Si es la línea invisible o esa línea invisible que está detrás de un candidato, pues ya eso es una dinámica propia de la ciencia política y no del derecho constitucional. No sé si me entiendes la idea. ¿Me confirmas que estás viendo pantalla? No estamos en pantalla. No. No hay nada en pantalla. No, señor, todo Bueno. normal, todos los chats apenas, pero no se ve. Listo, ahora sí, ¿cierto? Entonces, los artículos el artículo 189 del que tanto hemos hablado se refiere, de la Constitución, se refiere a las funciones del presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El artículo 200 establece su relación con el Congreso de la República y el 201 establece las funciones presidenciales en relación con la rama judicial. Son los artículos que yo les mandé a consultar, por tanto los doy como chequeados.
La característica número 6 con la que quiero terminar lo del presidente es que para ser presidente de la República se requiere ser ciudadano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Así lo dispone nuestra Constitución en el artículo respectivo. Entonces, yo les hago una pregunta de esas capciosas. ¿Una persona nacida en Venezuela puede ser presidente de la República? No sé. No, porque en caso de nacionalidad sería ciudadano por adopción, no por nacimiento. ¿Una persona nacida en Venezuela podría ser presidente de la República de Colombia? No, así los padres sean colombianos, no. Tiene que ser nacido aquí en Colombia. No creo. O sea, No, la pregunta debería no se haber nacido completa. en Colombia y todo en Colombia, pues. La pregunta no está incompleta. Una cosa es la ciudadanía y otra cosa es haber nacido. Claro, Son dos conceptos diferentes. claro, la pregunta no está incompleta. ¿Se escucha entrecortado, profe? No, sino que como están interviniendo varios. La pregunta no está incompleta, sino que como toda pregunta que se le hacen a los abogados, depende. Porque recuerden que el lugar donde naces no te da la ciudadanía per se. Si nosotros miramos el artículo 96, sí creo que es el 96 de la Constitución, el 96 dice quiénes son los ciudadanos colombianos. Y dice quiénes son por nacimiento, que es lo que exige nuestra Constitución para ser presidente de la República. Los naturales de Colombia, es decir, nacidos en Colombia, que con una de las dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Pero B, los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. El artículo 96, numeral primero, literal B, es el que nos dice, no es el ius solis, no es donde naces, de donde adquieres per se la nacionalidad, es el ius sanguinis. Entonces, si tú naciste en Venezuela, pero tus padres son colombianos, tú eres colombiano por nacimiento. ¿Me siguen la idea? Entonces, si una persona nacida en Venezuela puede ser presidente de la República, la respuesta es, depende, profe, porque si es hijo de colombianos, se entiende colombiano de nacimiento por el derecho del ius sanguinis, artículo 96 de la Constitución y la ley 43 de 1993 son claves para entender la nacionalidad. ¿Claro el punto? Sí, señor. Listo, puede ser pregunta de quiz. Depende, profe. ¿Ambos padres, profe, o con un solo padre bastaría? Con uno, padre o madre. Vamos a mirar acá. Mire, hijos de padre o madre colombianos. Cualquiera de los dos. Si uno de los dos es colombiano, pues ya es colombiano. Es como si ustedes se fueran a hacer un máster en Europa, en París, y se casan por allá, tienen hijos por allá. Sus hijos nacen en Europa, pero son colombianos porque ustedes son colombianos. ¿De acuerdo? Sí, de hecho Peñalosa nació en Estados Unidos, ¿no? Él es ciudadano americano. Sí. Sí, él nació en Estados Unidos y es ciudadano colombiano de nacimiento porque sus padres eran colombianos. Ese es un caso, gracias por traerlo a la clase. Entonces, digamos que está visto lo relacionado al presidente de la República. Aquí tenemos una última presentación que dice que el presidente, como suprema autoridad administrativa, tiene a su cargo la dirección, coordinación y control de todos los órganos y entidades que integran la rama ejecutiva del poder público,
y que son funciones que él podrá ejercer directamente o por delegación. Entonces, si miramos el artículo 211 de la Constitución que ya hemos analizado, ese artículo 211 lo que dice es que el presidente de la República, que la ley determinará los asuntos que son delegables o que el presidente puede delegar. El artículo 13 de la ley 489 del 98 dice que hay funciones presidenciales contenidas en el 189 constitucional que el presidente de la República podría delegar en ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gobernadores y alcaldes. Entonces es tener claridad que las funciones que le corresponden al presidente pueden ser ejercidas directamente o a través de delegación, que el artículo 211 constitucional prevé la delegación, pero señala que es la ley la que debe precisar cuáles son los asuntos que puede delegar el presidente, y que finalmente la ley 489 del 98, artículo 13, dispone cuáles son esas funciones presidenciales que se pueden delegar. En esta presentación encontramos como funciones generales del presidente: conserva el orden público, organiza la estructura administrativa y la elección de algunos funcionarios, es decir, es el presidente de la República quien nombra ministros, quien designa a directores de departamentos administrativos, superintendentes, pero ojo que esta competencia de designación puede ser delegable. Entonces, vamos a corroborarlo. Busquemos las funciones del presidente en el artículo 189 de la Constitución y vámonos a la ley 489 de 1998, artículo 13, que se refiere a las competencias que puede delegar el presidente. Entonces miren que el artículo 13 dice que el presidente puede delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes. Las funciones a que se refiere el 129 y los numerales 13, 18, 20, bla, 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 del artículo 189 de la Constitución. Por tanto, las funciones del 189 constitucional las puede ejercer el presidente directamente o a través de delegación. Entonces dice que es objeto de delegación el previsto en el numeral 13. Entonces vamos a ver qué dice el numeral 13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales. Entonces, un establecimiento público del orden nacional es el ICBF o el SENA. Entonces, le corresponde al presidente de la República nombrar a los directores o gerentes de esas entidades. Pero miren que la ley 489 del 98 nos dice que esa es una competencia que se puede delegar. Entonces el presidente lo que ha hecho es delegarla en el ministerio, o departamento administrativo al cual se encuentra adscrito ese establecimiento público del orden nacional. Entonces, si el SENA está adscrito al Ministerio del Trabajo, pues eventualmente podría el presidente delegar en el ministro del Trabajo la competencia de nombrar al director general del SENA, porque es una competencia que, según el artículo 13 de la ley 489 del 98, se puede delegar. Noten ustedes que dentro de los asuntos delegables no se encuentra el numeral 10, del que hablamos muchísimo en clases anteriores. Perdón, denme un segundo. El 19, perdón. Ahora se me perdió el artículo. Creo que es el 11 entonces. Tiene que ser el 11. Listo. Ejercer la potestad reglamentaria. Miren que el artículo 11 se refiere, como función presidencial, ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Y este numeral 11 no se encuentra como una competencia susceptible de delegación. Entonces, podría preguntárseles a ustedes
si el presidente puede delegar la potestad reglamentaria contenida en el numeral 11, el artículo 189 de la Constitución. La respuesta es no la puede delegar. ¿Está claro? El 189, insisto, señala las funciones del presidente y el artículo 13 de la ley 489 del 98 dice cuáles de esas funciones del artículo 189 puede delegar el presidente en ministerios, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, gobernadores, alcaldes. Esto ya está súper claro. Yéndonos ahora a la figura de la vicepresidencia de la República, aprovecho para recordarles la actividad de recuperación a las personas que no tengan notas o quieran mejorar alguna de las notas que han sacado, y es una breve reflexión de media página máximo en donde se refieran a la necesidad de contar con la figura de la vicepresidencia en nuestro sistema presidencial colombiano. Es decir, es necesario contar con la figura de la vicepresidencia, es importante la figura de la vicepresidencia, y obviamente este cuestionamiento surge, uno, de la lectura del artículo 39 de la ley 489 del 98, donde dice que las principales autoridades de la administración central del orden nacional son la presidencia, los directores de departamentos administrativos y los ministerios. Es decir, el legislador no ha previsto a la vicepresidencia como una autoridad importante en los términos del artículo 39 de la ley 489 del 98. Pero además, si miramos nuestra Constitución no establece unas funciones a cargo de la vicepresidencia de la República. Entonces, ¿qué es la vicepresidencia? ¿O para qué se elige un vicepresidente? El o la vicepresidente se eligen para reemplazar al presidente de la República ante faltas temporales o absolutas. Pero si en los 4 años el presidente de la República no se halla en curso en ninguna de esas faltas temporales o absolutas, pues nunca ejercería la vicepresidencia como presidente de la República. Otra cuestión en materia vicepresidencial es que quien ostenta este cargo cumple las misiones o encargos especiales que señala el presidente, quien, dice la Constitución, podrá designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, como en la experiencia anterior, donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez era la canciller, o la experiencia actual, donde la vicepresidenta Francia Márquez es la ministra del Ministerio de la Igualdad. Entonces, esto es una posibilidad que tienen los vicepresidentes de asumir encargos especiales, pero estos encargos especiales son asignados por el presidente. Entonces, bien podría una vicepresidencia no hacer nada a los 4 años porque ni reemplazó al presidente ni se le asignó alguna misión especial. Y esa es una lectura que surge de los artículos 202 al 205 de la Constitución. Entonces, teniendo en cuenta que una de las posibilidades para acceder al cargo de presidente por parte del vicepresidente es ante las faltas temporales y absolutas del mandatario, es necesario acudir al artículo 194 constitucional, porque es el artículo 194 el que nos dice cuáles son estas faltas. Entonces, vámonos para el artículo 194. Y dice, son faltas absolutas del presidente de la República, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos 2 últimos por el Senado. Entonces, miren, faltas absolutas del presidente: muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia, incapacidad física y abandono del cargo.
son los 5 eventos constitucionales donde el presidente de la República se halla en una falta absoluta y ante lo cual le correspondería a la vicepresidencia ejercer su mandato constitucional de presidir la nación ostentando el cargo de presidente de la República. Ahora, el constituyente también ha previsto que la vicepresidencia acceda al cargo de presidente ante faltas temporales. Y las faltas temporales son únicamente 2. 1, la licencia y la enfermedad de conformidad con el artículo precedente, que es el 193, y la suspensión en el ejercicio del cargo decretado por el Senado. Entonces, mientras son faltas absolutas, la muerte, la renuncia, la destitución, la incapacidad física y el abandono del cargo, son faltas temporales, licencia y la enfermedad y la suspensión en el ejercicio del cargo, según lo dispone el artículo 194 de la Constitución. Déjenme ver si... Miren lo que dice el 193. Corresponde al Senado conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo. Entonces, al momento de concederle licencia al presidente de la República para separarse del cargo, ¿quién ostenta el cargo del presidente de la República? El vicepresidente, porque esa es una falta temporal. Ahora, por motivo de enfermedad, el presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario mediante aviso o al Senado o en receso de a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, miren que el segundo inciso del 193 lo que dispone no una autorización por parte del Senado, sino una comunicación. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República ante motivo de enfermedad grave? Avisarle al Senado de la República y tomarse el tiempo que se estime necesario. Y si el Senado de la República se encuentra en receso, se lo avisará a ¿quién? A la Corte Suprema de Justicia. A lo que voy con esto, muchachos, es que el texto constitucional lo que ha previsto es que la vicepresidencia puede ejercer el cargo de presidente ante faltas temporales y absolutas, y el 194 nos trae los eventos en donde el presidente se halla en curso en alguno de estos 2 tipos de faltas. Entonces la pregunta que surgió, y creo que por aquí tengo un artículo, y es viaje a Estados Unidos del presidente, no sé si sale así, y Francia Márquez como encargada, no sé. Mire. ¿A cuáles entidades le debe informar el presidente, por favor? Que no en materia de enfermedad se lo informa en primer lugar al Senado de la República, pero si el Senado de la República no está sesionando porque el Congreso sale a receso, se lo informa a la Corte Suprema de Justicia. Entonces digamos que la competencia de ser avisado por parte de la Corte Suprema de Justicia es una competencia residual, ya, porque lo que dispone el texto constitucional es que se le avisa al Senado, pero si el Senado no está sesionando, se le avisa a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 193 de la Constitución. Y fíjense que en el año pasado, cuando se posesionó el presidente Petro, uno de los artículos que más salía es ¿por qué Francia Márquez no fue dejada como encargada ante el viaje de Petro? Y muchas personas en redes sociales se preguntaban exactamente lo mismo, pero no es admisible que estudiantes de Derecho hubiesen formado parte de ese debate, porque cuestionarlo responde a un desconocimiento de nuestro sistema presidencialista y de la Constitución. Como pudieron observar en los artículos que les mencioné, la vicepresidenta de la República solo puede reemplazar al presidente ante faltas temporales y absolutas. Los viajes al exterior, como pudieron también observar, no forman parte ni de una falta temporal ni de una falta absoluta.
Entonces, ¿por qué Francia Márquez no fue dejada como encargada ante el viaje de Petro? Uno, porque no era la llamada a reemplazar al presidente, porque el viaje del presidente a los Estados Unidos en una misión oficial no constituía ni una falta temporal ni una falta absoluta. Ahora, ¿cuál es el artículo constitucional que aplica en materia de viajes? El presidente, creo que es el 196. Miren, ojo, artículo 196. El presidente de la República o quien haga sus veces no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo sin previo aviso al Senado. Aquí viene lo mismo. Cada vez que el presidente de la República va a viajar, no requiere autorización del Senado, pero sí existe un mandato constitucional de avisarle al Senado o en receso de a la Corte Suprema de Justicia. Son los dos mismos actores que participan en el caso de enfermedad del presidente. La infracción de esta disposición implica abandono de cargo. Ojo, es importante que el presidente cada vez que vaya a viajar avise al Senado, porque no hacerlo constituye una infracción que implica abandono de cargo. Profe, pero mira, sí. Profe, en el caso del presidente Petro, hubo un momento en el que él viajó a Brasil y él tenía que regresar al país en cierto tiempo, pero él no regresó ese día, sino después. Entonces él mandó un comunicado y lo que se estaba discutiendo era que habían averiguado de que el aeropuerto sí tenía los vuelos, porque él había dicho de que por mal tiempo no había podido. Sino que él llegó tarde, incumplió la agenda. Pero bueno, entonces digamos que, ojo, porque aquí el presidente de la República no debe contar con la venia del Senado para salir del país. Lo que dice la norma es avisarle. Y él mandó un comunicado avisando, porque él inicialmente había dicho que se va para Brasil de tal día a tal día. Tiene que avisarle al Senado. Pero en vista de que no regresó el día esperado que hizo el presidente, envió un comunicado al Senado avisándole. Nuestra Constitución no prevé o no contempla que deba contar con un visto bueno, con una retroalimentación, con una autorización del Senado. ¿Cuál es la función del presidente? Avisar. Ya si las razones, ¿sabes? Créeme que si fuera presidente de la República yo no diera razones, porque digamos que no estaría obligado a dar las razones del atraso, simplemente manifestaría que por motivos tales no fue posible regresar en la fecha. A lo que voy es que si la razón es cierta o no es cierta, no es un asunto que se encuentra previsto dentro de nuestra Constitución, por tanto no podría iniciársele un juicio político al presidente por eso. Los artículos que estamos viendo son claros. Dice, avisarle al Senado, punto. ¿Avisó el presidente? Sí. ¿Avisó que no llegaba el día que había dicho inicialmente? Sí. ¿Se halla en curso de una anomalía constitucional? No. El juicio es político. Ya, pero el juicio no es jurídico. ¿Queda claro? El juicio es político porque, digamos que lo vienen cuestionando de que el presidente está incumpliendo con las agendas y que ya es habitual en él incumplirlas, por cualquier razón. Pero lo curioso de este artículo es lo que dice el inciso final, pelados. El 196 dice, cuando el presidente se traslade al territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. Entonces, miren, el inciso cuarto del artículo 196, lo que contempla es la figura del ministro delegatario. Ojo, ante viajes del presidente de la República al territorio extranjero en ejercicio de su cargo, no ejerce la función presidencial, la vicepresidenta, sino un ministro delegatario. Artículo 196, numeral cuarto. ¿Y por qué? Porque, insisto, los eventos en donde la vicepresidenta puede acceder al cargo de presidencia de la República son ante faltas temporales y absolutas definidas como tales
en el artículo 194 constitucional, que el viaje al exterior en misión oficial por parte del presidente no constituye ninguna falta temporal ni absoluta, y que es el artículo 196 de la Constitución el que prevé la figura del ministro delegatario, que es aquel que hace las veces de jefe del gobierno cuando el presidente de la República se encuentra en misión oficial. ¿Y quién es ese ministro delegatario? Debe pertenecer, al mismo partido o movimiento político, pero ya el legislador ha señalado mediante ley de la República el orden de precedencia. Y miren lo que dice el artículo. Cuando el presidente de la República se traslada a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá como jefe del gobierno. ¿Y dónde está esa precedencia legal? Está en la ley, ya les digo, 1444 del año 2011. Entonces vamos a consultar la ley 1444 del año 2011. Y esta ley tiene una particularidad, y es que esta ley ordena la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia, que antes era un solo ministerio. Hoy tenemos dos ministerios distintos. Tenemos un Ministerio del Interior, tenemos un Ministerio de Justicia. En esta misma ley también se escinde el Ministerio de la Protección Social, que antes era uno solo. Hoy que tenemos el Ministerio de Salud y tenemos el Ministerio del Trabajo. En esta misma ley también se escinde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que antes del año 2011 eran uno solo, pero que con posterioridad al año 2011 nacen dos ministerios: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por un lado, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por otro lado. Miren la técnica legislativa en esta ley: escisión, creación de ministerio. ¿Y por qué creación del ministerio? Porque es al legislador a quien le corresponde determinar la estructura de la administración pública mediante ley de la República a iniciativa del presidente. Creación del Ministerio de Vivienda y demás. Pero lo importante aquí es el artículo 17, que dice: el número de ministerios es 19. La denominación, orden y procedencia de los ministerios es el siguiente. Primero, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Justicia, bla, 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 bla. Lo que dice el artículo 17 es que este es el orden de precedencia de los ministerios, y este es el orden que se debe considerar para asignar el rol de ministro delegatario. Entonces ustedes se preguntarán, pero entonces ¿por qué la ministra del Trabajo, que está en un orden de precedencia número 8, es quien ha ejercido como ministra delegataria? Porque lo que nos dice la Constitución es que existe un orden de precedencia legal, que es el que acabamos de ver, pero además el ministro delegatario debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente. Lo cual quiere decir que estos 7 primeros ministerios, que tienen mejor orden de precedencia, no pertenecen al partido del presidente de la República, que es el pacto histórico, pero que la ministra del Trabajo sí pertenece a ese partido o movimiento político del presidente. Razón por la cual, ojo, debe tenerse en cuenta el orden de precedencia legal para ser ministro delegatario, pero además la Constitución dispone en el 196 que ese ministro delegatario debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente. ¿Queda claro? Vamos a ver si quedó claro este punto de Damara. Profe, y bueno, sería algo muy irreal, pero en el caso de que ninguno de los que él asignó llegase a pertenecer al partido político de él, ahí que... Sí, sería bastante... Lo digo porque por lo menos como el presidente se hizo elegir
Ajá. Como por una coalición que tiene varios partidos y eso, pues, Sí. solo como que Sí, son varios partidos. Sí, es una coalición, pero digamos que él pertenece a un partido o movimiento político, y su partido es el Pacto. Entonces, digamos que ahí ni siquiera, ojo, y es una apreciación importante, porque es que él ni siquiera podría dejar como ministro delegatario a alguien de la coalición. No. Lo que dice la Constitución es claro cuando dice debe ser alguien que pertenezca al partido o movimiento político del presidente. Es decir, si su partido político es el Pacto, el ministro delegatario debe ser del Pacto Histórico. Obviamente el escenario que tú das es bastante irreal, pero digamos que no habría como una respuesta clara. Recuerda que los ministros son de libre nombramiento y remoción, entonces para que se dé esto, el presidente tendría que nombrar a alguien que forma parte de su mismo partido para que eventualmente pueda ejercer como ministro legatario. Profe, y en el caso de escogerlo, debe ser en ese mismo orden, partido o movimiento, así como lo dicta el artículo. O sea, primero mencionar a ver si encuentran el partido, y si no hay en el partido, pues No, porque recuerden que hay partidos políticos o movimientos políticos. Si tú estás en un partido político, o sea, son excluyentes, en el sentido de que si tú formas parte de un partido político, no puedes formar parte de un movimiento político. No entiendas los movimientos como alianzas, como coaliciones. No. Yo puedo pertenecer a un partido o puedo pertenecer a un movimiento político. Vamos a mirar acá, movimiento político en Colombia. Porque digamos que hay movimientos políticos que no ostentan la calidad de partido. Déjame mirar acá, si encontramos alguno. No sé si Mira, por ejemplo, ya sea hoy un partido político o Mira en su momento fue un movimiento político. Entonces tú puedes pertenecer o a un movimiento político o a un partido. Mira que ya Mira hoy es un partido político, pero en sus inicios no fue un partido, sino, como lo dice acá, un movimiento independiente de renovación absoluta. Digamos que en nuestra política partidista, la primera experiencia es ser un movimiento político y transitar hacia un partido político. Entonces, digamos que no, ese escenario que tú planteas de primero mirar el partido y luego el movimiento no se da porque uno o pertenece a un partido o a un movimiento. ¿Quedó claro? Claro, profe. Gracias. Listo, vale. Entonces quiero preguntarle, bueno, a alguien, a José David, por ejemplo, ¿por qué la vicepresidenta de la República no accede al cargo de la vicepresidencia ante los viajes al exterior del presidente en misión oficial? Ahora se desconecta José David. No, hombre. Dale, adelante. ¿Por qué la presidenta me repite? ¿Por qué la vicepresidenta no accede al cargo? Exacto, porque la vicepresidenta no queda como encargada de la presidencia cuando el presidente Gustavo Petro sale del país? Porque ese cargo todavía sigue a nombre del presidente. La vicepresidenta solo toma el cargo cuando es destituido o es inhabilitado. Puedes llamar a un amigo para que te salve. Profe, yo diría que como tal el viaje... Perdón, dile compañera. Dale, Lice. Bueno, yo respondería de la siguiente manera, siguiendo el artículo 193, porque en ese caso tendría que ser o por muerte o por sentencia o por renuncia por parte del presidente. Pero si no es en esas situaciones, entonces no aceptaría la prisión de la vicepresidenta. Bastante cerca, Lice, pero no es la respuesta que espero, no sé. María Andrea. Profe, no es porque, o sea, no me acuerdo el artículo exactamente, pero cuando hay este tipo de casos, se le da al ministro, que tiene que ser parte de su movimiento o partido político. Y también porque, o sea, no está en la ley en ninguna parte de la ley estipula que
la vicepresidenta va a tomar este cargo por él irse de viaje. Gracias, María Andrea. Jorge, adelante. Salva la patria. Lo que pasa, bueno, desde mi punto de vista y según lo que tengo entendido y copié, es que los viajes al exterior no forman parte de una falta temporal ni absoluta del presidente. Perfecto. Y solo ante faltas tan temporales y absolutas es que la vicepresidencia puede ejercer el rol de presidente. ¿Está claro? Ok, el 194. Claro. Ojo, porque es que la vicepresidencia se establece, ojo, la vicepresidencia se establece para reemplazar al presidente. Perfecto. Pero para reemplazar al presidente ante faltas temporales y absolutas. Y ya leímos cuáles son las faltas temporales y absolutas del presidente. Y de esa lectura pudimos corroborar que no es ninguna falta temporal o absoluta del presidente el viaje al exterior. Y que ese viaje al exterior es una situación completamente distinta, prevista en el artículo 196 constitucional, donde habla del ministro delegatario. ¿Está claro? Ministro delegatario es quien hace las veces de jefe de gobierno y ejerce todas las funciones del jefe de gobierno cuando el presidente de la República se encuentra en un viaje en el exterior. Y ahora, ¿quién puede ser ministro delegatario? Existe un orden de precedencia y además de observar ese orden de precedencia, el ministro delegatario debe ser del mismo partido o movimiento político del presidente. ¿Quedó claro? Creo que me voy a arriesgar preguntándole a otros si quedó claro o no. Vamos a escoger aquí a Ramiro. Yes, sir. ¿Cómo vas, Ramiro? ¿Cómo anda todo? Bien, profe, aquí pendiente. Bien. Ramiro, una pregunta. ¿Puede Francia Márquez ejercer la presidencia durante misiones oficiales del presidente Petro en el exterior? Ahorita estaba escuchando eso, entiendo que no, porque una misión en el exterior no supone el abandono del cargo. Eso estaban diciendo ahorita, no, que tiene que hacer los ministros. Bueno, eso de abandono de cargo no es lo técnicamente correcto, porque abandono del cargo es una situación en la que se vería en curso el presidente si se va y no le avisa al Senado. Pero bueno, entenderé que tienes la idea. Pues yo Pues diría, entonces- profe, que Dale, Natalia, adelante. yo diría, profe, que cuando hablan de abandono del cargo, pues es muy difícil, o sea, es imposible que se haya visto este tipo de casos. El abandono del cargo es cuando ya el presidente, el que sigue siendo presidente, se retira de manera abrupta. Pero en este caso, como solamente hablan de misiones, no creo que sea plausible porque no hay una ausencia permanente ni causa mayor que pueda inhabilitar al presidente y pasarlo justamente a la vicepresidenta. Ok. Eso del abandono del cargo, recuerden que están en el artículo 194 de la Constitución, cuando leíamos las faltas absolutas del presidente, y ojo, una falta absoluta del presidente es justamente el abandono del cargo. ¿Declarado por quién? Por el Senado. Entonces, el abandono del cargo no es más que una circunstancia en la que la vicepresidencia podría acceder a la presidencia de la República. ¿Pero por qué? Porque constituye una falta absoluta. Es decir, el abandono del cargo es una especie del género que constituyen las faltas absolutas del presidente de la República. Profe, y en ese caso, como ella asume, ¿quién reemplazaría, quién tomaría la figura del vicepresidente? Súper interesante la pregunta, y ahí tendríamos que irnos al artículo 205, si no estoy mal, o 204, porque la vicepresidenta o el nuevo vicepresidente es elegido por el Congreso en pleno. Entonces miren lo que dice aquí. Perdón,
Acá, 203. A falta del vicepresidente, cuando estuviera ejerciendo la presidencia, esta última será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. Entonces, digamos que este artículo 203 también se refiere a un orden de precedencia ministerial, que es el mismo orden que estuvimos mirando para el ministro legatario. Compañero Carlos, profe, el compañero Carlos, que se puede apagar el micro, que no se le entiende a usted porque tiene el micro. Ya lo muteé, gracias. Dale, todo bien. Lo que le estaba comentando es que, ojo, que esta figura del ministro delegatario, esta figura del orden de precedencia, no solo suple el vacío del ministro delegatario, sino que también suple el vacío del artículo 203 constitucional, que se refiere a la pregunta que hizo el compañero. Bueno, y si la vicepresidenta está ejerciendo como presidente, ¿quién está ejerciendo como vicepresidente en el país? Eso lo encontramos en el artículo 203 y 205 constitucional. Y miren lo que dice el 203. La persona que de conformidad con este artículo reemplace al presidente pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al vicepresidente, quien tomará posesión de la presidencia de la República. Por el artículo 205 dice, en caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso, y una falta absoluta podría ser que el presidente esté ejerciendo ya como presidente, el presidente se reunirá por derecho propio o por convocatoria del presidente de la República a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo por el resto del periodo. Son faltas absolutas del presidente su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. Entonces miren que el artículo 203 y 205 lo que nos dice es que si no está el vicepresidente de la República, ¿quién lo escoge? Congreso. Profe, yo tengo una duda con respecto a esta última parte que dice la incapacidad física permanente. Yo recuerdo que hubo un momento cuando el presidente viajó a Cuba, le dijeron que tenía cáncer o le habían diagnosticado una especie de cáncer. Pero en ese caso, digamos, cuando se dice incapacidad física permanente, y en el caso que sí hubiese sido que tuviese cáncer, ¿esa enfermedad grave implica la incapacidad física permanente? No. Digamos que eso ya tiene que ser, digamos, no es la sola enfermedad, o sea, la sola enfermedad grave no te da incapacidad física permanente. Es que ya hasta tal punto la enfermedad del presidente haya sido tan progresiva y tan avanzada que no pueda cumplir con sus funciones. Una persona enferma es una persona funcional. Aquí lo que se dice es que si esa enfermedad le causa una incapacidad física, es decir, que ha perdido, digamos, el sentido, que no puede ejercer su función, ahí sí sería el caso en donde el Congreso podría estimar que el presidente se haya incurso ante una incapacidad física. Entonces no es solamente la enfermedad, es que la enfermedad debe obstaculizar al presidente en el ejercicio de sus funciones. Entonces no sé si ustedes también han escuchado en estos días que han salido varios congresistas que, teniendo en cuenta que el presidente ha sido tan incumplido con su agenda, le han pedido al presidente de la República que se someta a un examen de salud mental. Pero ojo, que ahí puede haber cierto veneno, por así decirlo, pero digamos que no existe una consecuencia. Primero, no existe una obligación del presidente para someterse a... Bueno, se cortó. Y segundo... Entrecortado. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ya me tengo que retirar, lo siento. Dale. Vieron, me quitaron la idea de que estaba hablando. Profe, estábamos hablando que de las enfermedades. Sí, que la enfermedad grave per se no te hace incapaz, y recuerden que existe una ley que se refiere a la incapacidad física, que es el nuevo estatuto de incapacidad, estatuto de las personas con discapacidad. Sí, profe, esas enfermedades y todo lo demás tiene que ser
calificado y valorado por medio de juntas médicos y tribunales médicos. Desde luego, que son los que determinan, los que determinan por medio de la ley actual vigente que la discapacidad que tenga la persona, no solamente que tenga la enfermedad, sino la discapacidad de acuerdo a las tablas de disminución física que presenten por cada enfermedad. Y lo que dice es la incapacidad física permanente. Entonces digamos que el cáncer per se, si bien es una enfermedad grave, no te causa una incapacidad física permanente, ya también depende del estadio de la enfermedad. Si ya está en un estadio donde el presidente no puede ejercer sus funciones, ya ahí sí le tocaría al Congreso de la República, al Senado específicamente, declarar la incapacidad física del permanente del presidente, y por tanto se generaría una vacancia, una falta absoluta frente a la cual ya sería el vicepresidente quien ejercería tal función. Pero en el caso que usted nos mencionaba del veneno que iba en contra de la salud mental del presidente, y eso es de lo que estaba hablando. Sí, ¿cómo ellos harían para demostrar eso? Porque me imagino que el presidente no está obligado a hacer eso, o sí, o debe someterse. O sea, digamos que una de las cosas que dijo el presidente es que yo no estoy obligado a rendirle un examen al Congreso de la República. Pero ahora, ¿cómo puede hacer uso el Congreso, el Senado, de esta facultad? ¿Cómo podría valorar la incapacidad física del presidente si el presidente no se somete a un examen? Obviamente lo que el presidente ha dicho es que ese examen no tiene per se la finalidad de valorar si me hallo en una incapacidad física permanente, porque yo puedo cumplir con mi función constitucional de ser presidente. Ahí depende en sí del caso, digamos que esto va a depender es de la situación en particular en la que nos encontremos, de tal suerte que ya sea tan evidente que el presidente de la República, con ocasión de determinada enfermedad, no pueda ejercer ya su rol del presidente. Entonces, digamos que lo que ha dicho el presidente en los comunicados que yo estuve revisando es que yo no estoy obligado a someterme al examen de salud mental que me ha solicitado el Congreso. Y eso es parcialmente cierto, porque digamos que el Congreso de la República no está obligado a solicitarle un examen de salud mental al presidente, a menos que ese examen de salud mental esté relacionado con determinada una incapacidad física permanente. Ese es el punto. La finalidad de pedirle el examen al presidente es una finalidad política para dejarlo mal visto ante la nación, o es una finalidad jurídico-política, ya que a partir de ese juicio el Congreso de la República va a poder determinar si se halla una incapacidad física permanente. Es ahí donde está el debate. ¿Está claro? Sí, profe, pero es solamente como manera de... La intimidad. Sí y no. Dale, sigue la idea, por favor. Sí, de acuerdo, pero digamos que ojo, porque ahí ya entraríamos en un tema de ponderación. El nivel de intimidad del presidente de la República no es el mismo nivel de intimidad del alcalde de Repelón, con el perdón de los repeloneros, si hay alguno aquí en la clase. Lo que te quiero decir es que la historia clínica está sujeta a reserva, pero ojo, el presidente tiene derecho a su intimidad, pero si la salud del presidente lo lleva a una incapacidad física permanente, es un asunto de interés nacional hasta tal punto que el Senado de la República
puede decretar la incapacidad física permanente del presidente y por tanto declarar la vacancia del presidente, momento en el cual entraría la vicepresidencia a ejercer el rol. Entonces digamos que entiendo el punto, digamos, es uno de los argumentos que también ha expuesto el presidente. Yo soy un ciudadano colombiano, tengo derecho a la intimidad, yo puedo estar enfermo y yo puedo llevar mi enfermedad y eso no es de interés público, pero ojo, que si la enfermedad lo lleva a una incapacidad física permanente, sí es un asunto de interés nacional. Artículo 194 de la Constitución. ¿Alguien iba a decir algo? Creo que era Natalia. No, profe, yo iba a decir que en ese aspecto sí puede que sea de interés nacional y todo lo demás, pero también se manejaría como una forma de desacreditación política. Tú sabes muy bien que desgraciadamente en nuestro país la persecución política que se da entre los candidatos, especialmente contra la izquierda, ha sido bastante fuerte. Sin mencionar de que, como dicen por ahí, los que empiezan prácticamente, esta vez no está empezando la desacreditación de manera externa con el gobierno contra el partido realizado por el partido, ya sea Cambio Radical o sea Centro Democrático u otros partidos como el Conservador, sino dentro de la misma bancada. La misma bancada es la que está haciendo prácticamente estas declaraciones, empezando por el hermano de Petro, que empezó a decir que Petro tenía síntomas de Asperger. Entonces ahí donde, aunque pese que sea una connotación nacional, creo que sería muy imprudente, y más aún en la coyuntura que tenemos en el país, de que se digan este tipo de declaraciones. Ya, si bien es cierto, hay que tener en cuenta la salud mental de nuestros futuros políticos, nuestros futuros candidatos a determinados cargos, también no es menos cierto que no se debe utilizar de esa manera para desacreditar de alguna manera o desestabilizar un gobierno, porque de alguna manera esto se genera como que una especie de ingobernabilidad, se da como una connotación de ingobernabilidad, y por ende eso es lo que está generando problemas y desconfianza a todos los ciudadanos. Yo que estoy trabajando con ciertos políticos, me he dado cuenta que cuando uno va a hacer pedagogía y campañas prácticamente con un senador y todo, se ha dado una cadena de desprestigio que hasta nosotros nos preguntan si estos son aptos para gobernar o prácticamente son aptos para ejercer dicho cargo, ya sea porque no tengan la titularidad, los antecedentes penales, antecedentes psiquiátricos, exámenes médicos, etcétera. No sé si ustedes como profesor, ¿cómo lo verían en este asunto? Sí, claro, yo por eso me refería a que cuál es la finalidad del examen, si la finalidad era política para desacreditar al presidente, esa finalidad no estaba prevista en nuestro texto constitucional, pero si la finalidad es jurídico-política, y digo jurídico porque la incapacidad física sí tiene una consecuencia jurídica prevista en el artículo 194, este sí sería el escenario donde es posible conocer la salud del presidente, pero con fines de determinar si hay una incapacidad física permanente o no. Entonces, entiendo el punto de la persecución política, entiendo que esto puede darse para sabotaje. Lo cierto es que es una competencia del Senado de la República, ¿cuál? Declarar la incapacidad física permanente del presidente, y que esa declaratoria de incapacidad física permanente del presidente no puede darse si el Senado no tiene acceso a la salud del presidente, pero eso ya tiene que ser un estado, pienso, bastante notorio, en donde ya sea evidente que el presidente de la República tiene problemas para cumplir con sus funciones, porque ojo, lo que se busca con esto, con esta declaratoria, es justamente salvaguardar el interés general, y que cuando ya el presidente no puede cumplir con sus funciones debido a una incapacidad física permanente, habría que darle la oportunidad a la vicepresidencia para que sea la vicepresidencia la que termine el mandato respectivo. Eso es el sentido del artículo 194.
más allá de las dinámicas políticas que puedan darse alrededor de este artículo. O sea, profe, en ese sentido, en lo que estamos comentando, yo diría que, apoyándome en lo que usted está comentando, la incapacidad física permanente iría incapacidad física ¿para qué? Digamos, en el ámbito laboral hay personas que tienen incapacidad física con un porcentaje superior al 50% para realizar ciertas clases de trabajo, pero tienen capacidad para realizar otras funciones distintas y pues son aptos para ejercer. Entonces yo diría que ahí sí irían como la parte de netamente atacar la función de claro. presidente como tal. Sí, claro, es, digamos, ¿para qué? Muy bien, como tú lo has expuesto, porque lo que se mira acá es que el presidente de la República está en un punto en donde ya no puede cumplir con su función constitucional y de ser quien simboliza la unidad nacional. Es justamente eso lo que se pretende. Creo que nos queda una presentación más, es esta, que es una frase de Brito Ruiz Fernando, que es un profesor de Derecho Administrativo, que tiene un libro que se llama La Administración Nacional en la Constitución Colombiana, y tiene esta frase, abro comillas: según esto, refiriéndose a la vicepresidencia, que es lo que hemos estado hablando, puedo actuar bien como presidente cuando le corresponda, o como funcionario de la rama ejecutiva, o en el desempeño de misiones o encargos especiales que le confiere el presidente, pero no como vicepresidente. Y es una crítica porque dice, la vicepresidencia no tiene función. Entonces, como la vicepresidencia no tiene función, no existe un rol del vicepresidente. Entonces, es una crítica que Brito Ruiz hace a la figura de la vicepresidenta, porque quien ostenta este cargo o puede actuar como presidente cuando le corresponda, o como funcionario de la rama ejecutiva, como el caso de hoy. Francia no actúa como vicepresidente, sino como ministra de la Igualdad, o como vicepresidente de la República con funciones de ministra de la Igualdad, ojo, o puede actuar en encargos especiales que le confiera al presidente, pero nunca como vicepresidente, porque como el vicepresidente no tiene funciones, nunca se puede ejercer como tal. Por esta misma razón, pese a su alta investidura, no puede ni tener injerencia en la administración nacional, ni impartir órdenes o instrucciones, ni fijar políticas. Esta es la postura de un profesor. Para las personas que quieran hacer el ensayo podrían indicar si están de acuerdo o no. Perdón. Profe, es que uno mira la mayoría de figuras donde existe, de países donde existe la figura presidencial, vicepresidencialista. En Estados Unidos hay que hacer un ensayo, profe. Las personas que quieran recuperar notas o que no tengan notas pueden hacer un ensayo de media página. Y en ese ensayo de media página van a plantear su postura con relación a la figura de la vicepresidencia, de si es necesario o no que presidencialista, dadas las particularidades que hemos hablado de la figura vicepresidencial. Ojo, no es una crítica a Francia ni a quienes han ostentado el cargo de vicepresidencia, es una crítica a la figura de nuestro ordenamiento jurídico, pero claro. Está claro. Profe, pero puede ponerlo justamente en el grupo porque se escucha entrecortado y no se escucha como debe ser. En el grupo de WhatsApp. Te los mando por el correo y se los monto a la plataforma. Listo, entonces hoy nos correspondió hablar también de consejos de la administración y de los ministerios y los departamentos administrativos, pero no lo logramos. Entonces, el próximo miércoles abordaríamos lo que es consejos de la administración, los ministerios, departamentos administrativos, y entraríamos a hablar inmediatamente de lo que es establecimientos públicos y cuál es el régimen jurídico aplicable. Y el sábado próximo no tenemos clase, muchachos, porque el otro sábado empiezo clases de la especialización y me toca 3 fines de semana los sábados, pero voy a tratar de dejar las clases grabadas para que ustedes puedan acceder a la grabación de tal forma que no nos atrasemos en el contenido de la clase, porque aún nos falta mucho por abordar. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Listo. Muchas gracias por Profe, todo. una pregunta. Sí, claro. Adelante. En cuanto a la actividad de recuperación, bueno, ya yo creo que queda claro lo que se debe hacer, pero en cuanto a la formalidad, ¿hay algún tipo de quizás, no sé, utilizar norma ZAPA, alguna fuente en específico, tamaño? No. Me lo mandan al mail, preferiblemente en Word, por favor, para hacer las correcciones ahí mismo, que hay lugar a ello. Sí, no me pongan a leer tanto, muchachos. Sean breves. Entonces, Profe, ¿sí? ¿puedo hablar con usted en privado? Sí, claro. Bueno, al final de la clase. Listo, dale. Bueno, muchachos, gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profesor. Gracias, profe.